Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí en Radio Ya, una hora con la historia con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar a hablar del tema que hoy nos ocupa, del capítulo de hoy, creo que tiene usted una reflexión, un editorial, unos pensamientos recogidos en su blog, en www.piomoa.es, Más España, más democracia. Sí, ahora hablamos de ello, pero quiero decir, insistir una vez más en aquella campaña famosa de 300 por 10, o sea, de 300 oyentes que, bueno, den al banco la orden de pasar a este programa 10 euros al mes. La verdad es que estamos siempre un poco con el agua al cuello y... Por ejemplo, a este mes ha habido que pagar 1.600 euros de impuestos que nos han dejado vacía la cuenta, ¿no? Y por eso quiero insistir a nuestros oyentes en que hagan este pequeño esfuerzo. Claro que no es el momento más adecuado porque con la crisis que hay y el hecho de que todo el mundo está pidiendo dinero, porque ves por ahí que los periódicos, blogs y vídeos y tal, pues están pidiendo muchas veces dinero a sus oyentes. Comprendo que no es el momento más adecuado, pero realmente para que el programa siga adelante es necesario esto, es necesario, ya digo, 300 por 10. Por ejemplo, que claro, hemos visto también que con el coronavirus esto ha descendido. Por ejemplo, lo que va de mes, estos que normalmente teníamos en torno a 40, algunas veces 50 de 10, pues este mes no llegamos a 20, por lo que no sabemos hasta el final, pero vamos, es lo que hay, ¿no? Entonces quería hacer un llamamiento a nuestros oyentes a que colaborasen en esto, Colaboren. porque si El no número de es... cuenta está en su blog, en www.piomoa.es, también en el canal de YouTube, con lo cual es fácil acceder a ese Sí, número de cuenta. exactamente. Sí. Y bien, pues esto, dejando esto aparte, pues en el blog he tratado temas diversos. Por ejemplo, como hemos hablado la otra vez del salvamento de judíos por Franco, pues claro, un lector me preguntaba por qué salvó Franco a decenas de miles de judíos si la mayor parte de los judíos le eran hostiles y además él creía en una conspiración judeo-masónica contra España y contra la Iglesia. Bueno, es una cuestión interesante. Para empezar, no todos los judíos le eran hostiles. Los de Marruecos, por ejemplo, le apoyaron económicamente en la guerra. Y aún así, Franco, claro está, no tenía ninguna obligación de salvarlos. Primero, porque la mayoría se le oponían y buen número, por ejemplo, de los brigadistas internacionales habían sido judíos. En segundo lugar, porque la ley de Primo de Rivera, que concedía a los sefardíes la nacionalidad española, que en su momento muy pocos le hicieron caso, pues estaba caducada. Lo que hizo Franco fue, como los alemanes no sabían si estaba caducada o no, pues simplemente la mantuvo, ¿no? Tercero, porque aquella política de apoyo a los judíos, en principio sefardíes, pero que también a otros askenazíes, pues metía tensiones y roces con las autoridades alemanas, entre los diplomáticos españoles y los alemanes, ¿no? Las autoridades. Cuarto, porque no le constaba que hubiera una política de exterminio. Sabía que había una persecución. Y finalmente, sí existe una conspiración masónica contra la Iglesia y contra España, ¿no? La masonería, tengo un ensayo sobre ella, por sus propias ideas y concepción del mundo, pues es anticatólica y es antiespañola en cuanto que España ha sido un bastión del catolicismo. Esto de por sí pues no es condenable. Cada uno puede tener sus opiniones, aunque debe ser combatido con argumentos, claro. Pero lo condenable son los métodos ocultos, los métodos conspirativos que utilizan, debido a que es una sociedad secreta. Por otra parte, muchos judíos han conspirado contra España desde su expulsión por los reyes católicos. Y esto es un hecho. Y por lo demás no es incomprensible. Había un resentimiento, en fin, es normal, ¿no? Pero resumir todo esto en una conspiración judeo-masónica suena bastante excesivo, pero tampoco es incomprensible. En fin, son de estas cosas que
que tienen cierta lógica, incluso si son un poco exageradas, ¿no? Así que queda la cuestión, ¿por qué ayudó Franco a miles de judíos? Se pueden intentar explicaciones cínicas, como que lo hizo presionado por los anglosajones, lo cual es un poco raro porque los anglosajones no hicieron casi nada por salvarlos, ¿eh? Y esto tendría sentido solo si el salvamento se hubiera limitado a los últimos tiempos de la guerra, cuando la suerte de Alemania estaba ya echada. Pero desde el principio de ella, España protegió a judíos franceses de origen sefardí y facilitó el tránsito a América a otros que cruzaban la frontera ilegalmente y no los devolvió a las autoridades nazis o nacionalsocialistas. Antes también de que estuviera en marcha el plan de exterminio que no se llegó a conocer en España, ¿no? Eso no se lo esperaban a muchos de esos judíos que pasaban ilegalmente y por eso uno de ellos, famoso, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, pues al ser detenido en España pensó que lo iban a devolver y se suicidó. Pero no hay constancia de devoluciones, como sí parece haberlas por parte de Suiza y algunos otros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la única razón por la que Franco ayudó a los judíos fue la humanitaria. Es difícil encontrar otra, aunque la rechacen los fanáticos antifranquistas, que nunca han demostrado el menor humanitarismo, ¿no? Y dejo de lado las explicaciones simplemente idiotas de que los diplomáticos españoles actuaban al margen o en contra de los deseos de Franco, ¿no? Él tenía noticias directas por médicos españoles de la brutalidad de la persecución, aun sin llegar al exterminio, en el gueto de Varsovia y otros. Esto lo explico, por ejemplo, en el libro Años de Hierro, en el que nos estamos basando para estos programas. Sí. Además, había conocido a muchos judíos en Marruecos y volvería a ayudarles más tarde a emigrar a Israel con apoyo del Mossad, cuando con la independencia de Marruecos, pues los judíos se sentían muy amenazados. Y es de suponer que Franco pues distinguiría entre judíos corrientes y dirigentes hostiles. Diversos organismos judíos agradecieron públicamente su ayuda, aunque no todos. El gobierno de Israel apoyó el aislamiento de España todo el tiempo que pudo y el franquismo no reconoció a Israel. Este es un tema que he tratado en el blog y creo que es interesante porque de vez en cuando se vuelve a hablar del asunto de los judíos. Salen algunos diciendo que sí, ayudó a judíos, salvaría unos 30.000, ¿no? Pero podía haber salvado a más. ¿Qué argumento es ese? Salvó a los que pudo y por otra parte no tenía obligación moral de salvarlos, porque por las razones que he dicho, ¿no? Luego algunos dicen, bueno, es que también al final de la guerra muchos nazis encontraron ayuda en España. Sí, pues por las mismas razones, porque los consideraban unos perseguidos y por razones humanitarias, aparte de la vieja gratitud por haberle ayudado en la guerra contra el Frente Popular. No todo lo hizo mal Hitler. Esto de ayudar a España a librarse del Frente Popular y del sovietismo fue una buena cosa y en fin, las cosas son como son. Y además por aquella fecha no había cometido ningún genocidio, ningún gran crimen, al contrario que Stalin, ¿no? No se conocía, en cambio, la ayuda del Frente Popular sí se conocían los crímenes de Stalin. Y en ese momento lo de Hitler no se había producido. Lo conocían perfectamente, de Lenin y de Stalin. Claro. Lo que pasa es que a muchos les parecía bien, porque bueno, con eso iban a crear una sociedad nueva y maravillosa que ya hemos visto lo que fue, ¿no? Bueno, también me han preguntado algunos sobre Vox. Dice, yo, por ejemplo, me alegro de que Vox haya aclarado que en ningún caso apoyará el nombramiento de Illa en Cataluña. Yo había temido que cayera en esa trampa antiseparatista, ¿no? Antiseparatista entre comillas. Esto aparte, creo que a Vox le faltan por desarrollar un par de cuestiones esenciales, una verdadera política internacional, o concepción internacional, ¿no?, de la posición de España, y una postura en relación a la cuestión de Franco. Por lo que se refiere a lo de Franco, la verdad es que la propaganda de la izquierda, de la ETA, de los separatistas y del propio PP han logrado hacer del antifranquismo un disfraz para presentarse como demócratas. Han avanzado mucho en ese enorme engaño por falta de oposición eficaz y no es fácil invertir esa corriente que realmente enferma a la sociedad, enferma a la política y enferma a la sociedad. Pero es necesario, efectivamente, clarificar la cuestión de Franco,
porque es una clave para defender la libertad y para sanear el sistema, un sistema que está enormemente corrompido. Sin necesidad de defender explícitamente al franquismo, debe mostrarse que el ataque a él afecta igualmente a la democracia, desvirtuándola con leyes totalitarias. Por lo tanto, se debe exigir un debate historiográfico y político libre y abierto y cerrar el paso al totalitarismo y a esas leyes. Si no se entiende la importancia de esta cuestión, quedará el camino al fracaso estratégico, por mucho que se logren éxitos tácticos, porque siempre quedará ¿qué es lo que le pasó al PP? Que enseguida se asustó de que le llamaran franquista y ya se sabe. Ya se sabe, efectivamente. También he comentado sobre Cataluña, para que se entienda porque no se acaba de entender el fondo de la cuestión. En las elecciones de 1977, los separatistas catalanes, encabezados por Pujol, que se disfrazaban de meros autonomistas, no se declaraban separatistas, ¿no? Además centraban su política en pedir un estatuto de autonomía. Bueno, pues sacaron solo un 16,7% de los votos y 11 diputados de 47. Bueno. Había un grupo abiertamente separatista, el de Heribert Barrera, que sacó un solo diputado. Observen ustedes que fue en el 77, cuando se venía del franquismo, que según la propaganda de esta gente había oprimido brutalmente a los catalanes. Oiga, si los había oprimido tan brutalmente, tenía que haber habido un vuelco masivo a favor del separatismo. Pero no hubo nada de eso. Nada. Vemos todo lo contrario. Bueno, basta comparar estos datos con la situación actual, en que el separatismo abierto se aproxima del 50%, para constatar que la política, tanto del PSOE como del PP en Cataluña, ha consistido en la estafa a sus votantes, dejándoles de hecho sin voz ni voto. Ha consistido en el seguidismo a los separatistas, los ha financiado, les ha hecho sistemáticamente más concesiones de las que estos pedían, porque esta es otra cosa grande de este proceso. Generalmente los separatistas se quedaban un poco asombrados de que les dieran más de lo que pedían. Pues esto ha ocurrido en Vascongadas y en Cataluña, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad histórica, al margen de cualquier disfraz, ¿no?, retórico, ¿no? Por eso el PP se ha hundido prácticamente en Cataluña, aunque el PSOE se mantiene por la inercia de su teórico obrerismo, ¿no? Es una cosa que pesa ahí, ¿no?, aunque sea falsa, pero pesa mucho, ¿no? Eso. Y por ello, Ciudadanos llegó a ganarse a una gran parte de aquellos catalanes privados de representación real por el PP y por el PSOE. Y lo hizo con una política antiseparatista, aunque no española, era europeísta, que es otra cosa, ¿no? Y a continuación, Ciudadanos dejó empantanados a sus electores. Estas dos experiencias, la del PP-PSOE y la de Ciudadanos, están hechas y ahora es la oportunidad de Vox, que debe desentenderse del sorpaso al PP para apelar a esa gran masa de personas engañadas una y otra vez por unos partidos estafadores. Claro, puede invertirse la deriva separatista de estos últimos 40 años promovida por los partidos nacionales. Pues puede y debe, aunque va a costar un gran esfuerzo y bastante tiempo. Y Vox tiene que ponerse a ello. Incidentalmente, creo que debe evitarse la trampa de los partidos llamados constitucionalistas. Ni el PP, ni Ciudadanos, ni por supuesto el PSOE han respetado jamás la Constitución. Y el actual golpe de Estado permanente es el resultado. Hay otro tema importante, y que es el de el antifranquismo, ¿no? Como diríamos, he expuesto algunas cuestiones básicas sobre sobre unas tesis, vamos a decir, sobre el antifranquismo, que las voy a resumir. Primero, para entender el antifranquismo hay que prestar atención a quienes lo profesan. Asesinos etarras, corruptos socialistas, racistas separatistas, señoritos cutres de la derecha. Hay que empezar por ahí. Cuando uno empieza a ver quiénes lo atacan, empieza a ver qué fue aquello. Segundo, Franco no tuvo oposición democrática, solo tuvo oposición comunista o terrorista, pero esta ha jugado con la estafa de disfrazarse de demócrata. Así los comunistas y la ETA habrían sido los auténticos demócratas en España. Coño, esto es cómico, ¿verdad? Sí, esto.
Tercero, es el mensaje. Sí. claro, ¿por qué el franquismo no tuvo oposición democrática? Primero, porque quienes hablaban de democracia eran comunistas y terroristas. Segundo, porque en la mente popular se identificaba la democracia con el caos republicano, el terror del Frente Popular y el criminal aislamiento impuesto por la alianza soviético-anglosajona. Tercero, porque el franquismo dejó atrás la miseria republicana y permitió una amplia libertad personal. No había demócratas en las cárceles del régimen. Cuarto punto, ¿por qué la derecha cutre tipo PP se ha unido a la ETA, comunistas, socialistas y separatistas, en su condena al franquismo? Pues por su ausencia de formación histórica e ideológica y su maquiavelismo de aldea. Quinto, es evidente que el franquismo volvió a traer la monarquía y salvó del exterminio a la Iglesia. ¿Por qué tantos monárquicos y clérigos lo condenan? ¿Acaso no se condenan así ellos mismos? Sexto, si el antifranquismo fuera democrático, aceptaría el debate libre y abierto sobre la cuestión de Franco. ¿Por qué lo impide con leyes de memoria de tipo norcoreano o soviético? Pues por pánico. Sabe que no podría sostenerse en un debate libre. En fin, recomiendo a mis lectores mi libro Los mitos del franquismo, porque podrán entender con el experimitan por qué los corruptos, los asesinos, los racistas, en general los enemigos de España, necesitan mentir de forma ilimitada. Y por qué necesitan atacar las libertades de opinión, expresión e investigación y privar a los españoles de su derecho a conocer su pasado de forma independiente. Creo que esto nos deja ya bastante clara la cuestión, pero es necesario divulgarlo y que la gente se dé cuenta. Oiga, cuando a usted le hablan mal de una persona, lo primero que tiene que pensar es quién es esa persona que le habla mal. Porque si es un estafador, un sinvergüenza, que todo el mundo lo sabe, no le puede dar crédito. Bueno, pues aquí se le da crédito porque han sido ellos los que han dominado los medios y la opinión pública durante muchos años. Y eso tiene que acabarse. En fin, yo creo que con esto podemos dejar el blog y pasar al tema que hoy nos ocupa. Al tema que hoy nos ocupa. Bueno, habíamos estado viendo estas últimas semanas esa batalla internacional del régimen de Franco. Hoy, ¿qué vamos a abordar? Pues vamos a seguir con ello, sobre todo en relación con los inicios del maquis, de la invasión de España, que era una... Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos muchísima gente creía que el régimen iba a desaparecer de un soplo, porque claro, como podía oponerse a los que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Soviética, a USA, a Inglaterra, al Imperio Británico, ¿cómo podía? No, parecía imposible, ¿no? Y la verdad es, en ese momento estaban además todos los exiliados convencidos de que estaban a punto de volver a España. Convencidísimo. Bueno, pues, en fin, en aquellos momentos además, pues Francia, estamos hablando ya de finales del 44, principio del 45, pues Francia ya había sido liberada de los nazis, excepto algunos enclaves costeros que aguantaron hasta el fin de la guerra, pero entonces en aquellos momentos además cundían las venganzas contra colaboracionistas o sospechosos de colaborar, causando miles de víctimas. Eso fue muy distinto de lo que pasó en España en la posguerra, en que hubo juicios, casi todos fueron juzgados y los condenados a muerte, parte de ellos ejecutados, ¿no? No todos ni mucho menos, ¿no? Y juzgados por crímenes terribles, ¿no? Allí en Francia o en Italia la cuestión fue al revés. Fueron muchísimos los asesinatos sin juicio y muy pocos los juicios y las ejecuciones correspondientes, ¿no? Además, miles de mujeres fueron acusadas de relaciones sexuales, le llamaban colaboración horizontal con los invasores, que no fue una cosa infrecuente, ¿no? Sufrieron humillaciones públicas como el rapado al cero y el paseo desnudas y cosas así. Algunas fueron asesinadas y los alemanes dejaron 200.000 hijos allí, y no por violaciones, ¿eh? En fin, esto hay que decirlo porque es la realidad. Es la realidad. Sí. Bueno, todas estas cosas y como la Francia próxima a los Pirineos estaba ya en gran medida bajo control de comunistas españoles que también ajustaban cuentas a compatriotas socialistas, paumistas y cenetistas, varios de ellos fueron asesinados en aquellos momentos por los comunistas, pues esto preocupaba
en el régimen español, porque parecía preludiar la invasión y sus consecuencias, ya por parte de las tropas aliadas, fuera la invasión o del maquis, ¿no? Así que fueron puestos en estado de alerta la Guardia Civil y las fuerzas desplegadas en los Pirineos, que estaban mal armadas, pero eran combativas, ¿no?, como se demostraría, ¿no? En el extranjero, bueno, primero, dentro de España funcionaba la Junta Suprema de Unión Nacional de Monzón, que ultimaba los preparativos para una invasión guerrillera que estaba concebida como la chispa que incendiara la pradera, vamos a decir, ¿no? O sea, animando a la insurrección a un pueblo necesariamente ansioso de sacudirse el yugo de un fascismo agrietado y desmoralizado ante su evidente destino. Esto era un poco la concepción, que parecía muy lógica por otra parte, ¿no? Cómo iba a aguantar el franquismo todo aquello, ¿no? Aquella hostilidad casi generalizada, ¿no? Bueno, la lucha, por otra parte, la idea comunista es que la lucha que se desatara en España pues iba a obligar a los aliados a intervenir. Volvería a la guerra civil, pero ahora con garantías internacionales de que vencerían los que antaño habían sido vencidos. Así que el fracaso, como digo, parecía muy improbable y, como digo, todo esto era una estrategia muy lógica e inteligente, salvo que esperaba que efectivamente la gente se les uniera, que eso no iba a ocurrir. Bueno, pues aparte de los grupos guerrilleros que ya eran activos en el interior y los que se fueran sumando, el Partido Comunista contaba con unos 10.000 militantes en Francia que estaban dispuestos y bien dotados de armamento ligero. Muchos de ellos se habían entrenado en la lucha contra los alemanes, en el maquis francés, ¿no? Esas fuerzas eran muy considerables para comenzar una empresa como aquella, ¿no? Eran muchos más, mejor organizados, mejor armados que los que habían iniciado la resistencia en Francia y en Yugoslavia, que había tenido tan buenos resultados al final. Así que lo lógico parecía que la experiencia se repitiera en España contra un régimen que todo el mundo creía abocado a la liquidación muy pronta, ¿no? Pues un personaje característico de la prevista invasión era el asturiano Cristino García Granda, que era un minero insurrecto en la Revolución de Octubre del 34, y que había, al frente de una agrupación guerrillera en Francia, pues había realizado numerosos sabotajes, liberación de presos, golpes de mano, había ocupado localidades en algunos momentos, y su acción más relevante, por la que recibiría además honores oficiales, pues fue la batalla de la Madeleine, donde había hecho 1.200 prisioneros alemanes con un botín de cañones y blindados. Pues esto lo había hecho, claro, en unos momentos en que los alemanes ya se retiraban desmoralizados, pero vamos, no dejó de ser una hazaña importante, ¿no? Tenía entonces 30 años, ¿no? Y había otros muchos con historiales similares, aunque no tan lucidos, claro. Él era considerado un héroe nacional francés y tiene una calle dedicada en el barrio parisino de Saint-Denis y una lápida en la Madeleine. Honor a Cristino García, jefe del maquis. Recibiría la Cruz de Guerra con estrella de plata por el alto espíritu de organización y de combate de este jefe de élite. Eso oficialmente en Francia, ¿no? Entró en España, claro. Bueno, la operación incluía una serie de acciones menores para dispersar al enemigo, al ejército franquista, y distraer su atención del golpe clave que lo iban a asestar por el valle de Arán, en Lérida. Las infiltraciones comenzaron a principios de octubre, a cargo de unos 1.000 maquis, estamos hablando del 44, unos 1.000 maquis que pasaron la frontera en grupos de unos centenares o unas decenas por Roncesvalles y por otros puntos, ¿no? Y la agencia Reuters, inglesa, pues informaba de un ejército republicano que cruzaba los Pirineos y informaba también, entre comillas, claro, de un levantamiento antifranquista. Abundaron los choques, lógicamente, con varios muertos entre policías y tropa, pero los guerrilleros llevaron la peor parte, y muchos de ellos se volvieron a Francia desanimados. El 19 de octubre, en conjunción con nuevas incursiones por Aragón y Navarra, pues se produjo el ataque famoso por el Valle de Arán,
O sea, porque esto ya fue un ataque muy importante, ¿no? Entre 3.000 y 5.000 hombres armados tomaron 15 o 20 aldeas y allí desplegaron el habitual aparato de mítines, banderas, himnos, y en Francia se publicaron partes cargados de optimismo, ¿no? Según periódicos useños e italianos, la guerra civil rebrotaba en España y el responsable del periódico News Chronicle pues hablaba de 15.000 miembros de la Gestapo dedicados a la represión. No había un solo miembro de la Gestapo, lógicamente, claro. Sin embargo, al llegar a Viella, capital de la comarca, pues los maquis fracasaron. Era allí donde querían instalar un gobierno provisional. Esto era muy importante, ¿no? Porque eso les permitiría, claro, les permitiría un reconocimiento internacional de entrada y cosas así, ¿no? Pero el régimen reaccionó con gran rapidez a cargo de Yagüe, García Baliño y Moscardó, que eran generales con mucha experiencia. Así que las partidas fueron desbaratadas, fueron embolsados los guerrilleros y antes de terminar el mes, pues Moscardó anunciaba que la zona había quedado libre de rojos. La mayoría había logrado volver a Francia, pero el saldo había sido desmoralizador. 129 guerrilleros muertos, 241 heridos y 218 prisioneros. Es decir, que la cosa no empezaba muy bien. Y parece ser que fue Carrillo quien ordenó la retirada. Carrillo llegaba con todo el poder de la Dirección de América, que estaba interesada en desacreditar a Monzón y a su grupo, el cual, si hubiera tenido algún éxito, se habrían convertido los héroes del momento y habrían sido difíciles de desalojar. Es decir, porque detrás de todo esto había una querella interna dentro del Partido Comunista, ¿no? Claro, en cambio ahora Monzón y los suyos quedaban como responsables de la derrota y Carrillo como la autoridad que había puesto fin al presunto disparate, o algo peor que un disparate, porque enseguida se hablaba de traición y cosas así, ¿no? Sin embargo, pues, por ejemplo, Ricardo de la Cierva señala que no parece creíble que una decisión de aquel fuste, como la invasión de España, pues hubieran tomado exclusivamente Monzón y los suyos. Enrique Lister, pues, afirma que el propio Stalin la decidió, y es algo bastante verosímil, porque se trataba de un proyecto muy ambicioso y de una completa racionalidad aparente, una lógica. El fracaso siempre, claro, cuando las cosas fracasaban, pues había que buscar un culpable, ¿no? Además del fracaso, ¿no? Claro. Y digo que era muy razonable esperar aquello, porque teóricamente, como hablamos antes sobre Cataluña al salir del franquismo, me parece que ante una opresión tan horrible que habían sufrido, la gente se volcara a favor de los separatistas. Bueno, pues aquí ellos creían que la gente tenía que volcarse a favor de ellos cuando, sobre todo al ver que la potencia de los vencedores de Hitler, ¿no? Bueno, pues, pero la causa principal de la derrota, pues residió claramente en la ausencia de apoyo o de simpatía hacia el maquis por parte de los paisanos de los Pirineos, ya fueran catalanes, aragoneses o navarros. Los aldeanos colaboraron con la Guardia Civil y con las tropas. Así su labor se vio muy facilitada, porque el mayor problema que plantean las guerrillas siempre es el de localizarlas, sobre todo en territorios de acceso tan difícil como aquellos, ¿no? Con montañas abruptas y bosques extensos, ¿no? La victoria del Valle de Arán fue para el régimen pues un tónico psicológico, ¿no? Porque demostró que la subversión en España no encontraba terreno abonado, ni existía el clima insurreccional, o al menos de descontento generalizado, que solían propagar, y además se lo creían sus enemigos, ¿no? Sí. Seguramente De Gaulle, que entonces De Gaulle en Francia pues se convertía en el presidente, no, de hecho, no, en el jefe del gobierno, de hecho, cuando fue liberada por los useños, ¿no? Y los aliados, ¿no?
y se encontraba con que tenía al lado, teóricamente al lado como aliados, pues a unos comunistas muy fuertes y armados, y no sabía muy bien qué hacer con ellos en el primer momento, ¿no? Así que seguro que De Gaulle también se sintió aliviado por el fracaso de sus amigos, entre comillas, españoles. Porque en esos meses él maniobraba, lleno de tensiones, para asegurar su autoridad en el país, ¿no? E impedir la anarquía, ¿no? Que no la impidió más que en parte, porque hubo una cantidad enorme de asesinatos, ¿no? Su gobierno, pues el propio gobierno de Madrid lo reconoció, el de Gaulle, la única autoridad que se podía reconocer en Francia en aquel momento, y él, De Gaulle, aprovechó para asegurar el control de la frontera y procurar el desarme del maquis en Francia. El maquis francés era en gran parte español, en buena parte. Bueno, al revés, este fracaso, pues no significó en absoluto la renuncia comunista a reemprender la guerra civil. Por el contrario, siguió adelante la organización de un ejército nacional guerrillero con envío de agentes expertos, como había algunos que fueron conocidos en su momento, como José Isasa, José Antonio Gerandi, para el llamado Ejército Guerrillero del Centro, que contó además enseguida con la aportación de otros cuadros combativos, ya digo famosos entonces, como Ramón Guerreiro y Jesús Bayón, fugados de la cárcel de Carabanchel. Pues estos iban a ponerse al mando de los grupos guerrilleros en Ciudad Real y Extremadura, ¿no? Allí, en estos lugares, en estas regiones, pues, o provincias, existían grupos de huidos y guerrilleros espontáneos, un total de unos 120 hombres. Bueno, la tarea de coordinarlos y de convertirlos en guerrilleros, pues, era muy difícil, porque, como señala un informe suyo, el mayor obstáculo es la psicología, leo, ¿no? Cito, ¿no? Es la psicología de aquí, el espíritu de la mal entendida libertad. Son escépticos, creen que no se puede hacer mucho más de lo que ya han hecho. No tienen confianza en la eficacia de la organización y la militarización y consecuencias de su bajo nivel político. Bueno, pues para entonces se habían formado agrupaciones guerrilleras en Galicia y en Santander. Y una consigna, esto para darnos un poco de los aspectos un poco pintorescos, una consigna ordenaba con motivo del 49 aniversario de la Pasionaria, que era el 9 de diciembre, decía: todas nuestras organizaciones deben desencadenar campañas de masas celebrando la fecha a base de promover todo género de luchas. Sugerimos reuniones de organismos del partido, de obreros, mujeres, guerrilleros, etc., en las que se exalte la vida gloriosa de sacrificios de Pasionaria y tomar medidas para incrementar lucha y unidad. Bueno, la vida gloriosa de sacrificios de la Pasionaria es algo muy, muy discutible, ¿no? Ella vivía bien, muy bien en Moscú, no como otros muchos refugiados españoles que vivían muy mal. Y, en fin, algunos le llamaban la pensionaria, igual la Pasionaria, ¿no? Bueno, pues la agrupación se extendería pronto con nuevas partidas por Albacete, Córdoba y la Sierra de Gredos, próxima a Madrid. Y en la misma Madrid se formaban guerrillas urbanas. Se me oye bien, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, bien. Sí, muy bien. Aparte de los comunistas, pues en Asturias quedaban algunas partidas socialistas, pero muy poco activas. Los comunistas llamaban robagallinas, ¿no? A lo largo de 1944, sin embargo, se reforzaron e incluso extendieron su actuación a Galicia y León, pero serían los comunistas quienes desde 1944 tomaran la iniciativa con su agrupación de Asturias y Santander. Otras agrupaciones guerrilleras, hasta 9, tomaron forma en el otoño de 1944 y con ello cubrían gran parte de la península, con excepción de las regiones próximas a los Pirineos. Claro, las inmediaciones de los Pirineos no les convenía realizar muchas acciones para facilitar el enlace con Francia, ¿no? El enlace clandestino. Carrillo y otros dirigentes de Rusia y América, pues no solo deseaban eliminar al grupo de Monzón, sino también acabar con la Unión Nacional, que estaba tan ligada a su nombre. Alberti, el poeta, que estaba algo despistado, pues en un soneto llamaba
a la Junta Suprema de Unión Nacional de Monzón. Dice, lo que era llanto ya no es llanto, canta. Lo que sombra no es sombra, es alegría. Empezaba así. Estaba un poco despistado porque las cosas iban por otro lado, iban por el lado de Carrillo, ¿no? En noviembre, Dolores Ibárruri enviaba una nota recomendando apoyarse en Negrín y en los mejores hombres de su gobierno para crear un comité de liberación de amplia base política que abarcaría incluso a Martínez Barrio y a Prieto, y supeditando a él la Unión Nacional. Carrillo insistió en la misma línea e hizo una apelación a Negrín como representante cualificado de la legalidad republicana, supuesta, ¿no?, para construir un organismo superior de unidad. En realidad se trataba, cambiando el título y algunos nombres, pues de la misma política que siempre había llevado el Partido Comunista, ¿no?, de conseguir una amplia coalición en la que ellos llevaran la voz cantante, de hecho, ¿no? Y además la voz cantante la llevaban porque ellos, o sea, cuando ellos se dedicaron a la invasión de España y a promover aquí la insurrección, era porque consideraban que eso les daría la fuerza decisiva a la hora de decidir políticamente en España una vez derrocado el régimen. Esta era exactamente la misma política que habían seguido con el Frente Popular. El Frente Popular, ellos siguieron una política de unidad, de máxima unidad, incluso imponiéndola por el terror, pero dedicando su máximo esfuerzo a controlar el ejército, porque quien controlaba el ejército sería el que al final decidiera lo que había de ocurrir. Bueno, pues esto, vamos a hacer una pequeña vuelta atrás, porque en enero del 45, saltar un poquillo, porque a mediados de ese mes se despedía el embajador useño y el embajador inglés, o sea, Hayes y Hoare. Hoare se había despedido un poquillo antes. Dice, y mandó esa carta de despedida, ¿no? Sí, cuenta Hayes. Dice, sí. Una nevada, eso tiene cierto interés ahora mismo. Dice, una nevada sucedía a otra, alcanzando terribles proporciones que hacían decir a los periodistas aficionados a la historia que era el peor invierno que España había tenido desde el año 1567. La nieve impedía el tráfico por Madrid y sus calles y había bloqueado los puertos y carreteras que cruzaban las sierras del norte. ¿Qué tal? Lo hemos experimentado hace poco, ¿no? Algo parecido. O sea, muy parecido. Que no es tan nuevo, ¿no? Bueno, Hayes tuvo que salir de la capital por tren, llegó a Bilbao después de un viaje de 20 horas sin calefacción ni comida, y allí embarcó para USA, con escala en Vigo. Hayes había mantenido una actitud flexible hacia el franquismo, aunque empleando la intimidación a veces y el chantaje sobre los suministros. Había tenido un éxito relativo, un éxito creciente según USA fortalecía su posición, y por otra parte su misión, lo dice él, dice él, se hizo extremadamente difícil por culpa del sentimiento popular predominante en los Estados Unidos contra el gobierno del general Franco. Anhela su pronto derrumbamiento y se opone a cualquier medida o consejo de colaboración con él. Esta opinión está reforzada además por la actitud bastante parecida en Inglaterra y por la interesada y acusatoria propaganda de la Rusia soviética. Según recientemente afirmaba uno de nuestros periódicos, y lo cita, si se retirara el apoyo diplomático y económico a Franco por todas las Naciones Unidas, su gobierno se derrumbaría por la acción espontánea de las masas del pueblo español a las que ha explotado y torturado por espacio de una década. Esta es la idea que tenían, ¿no? Hayes encuentra difícil comprender por qué las masas explotadas y torturadas tengan que esperar a que los países extraños retiren el apoyo diplomático a su gobierno para alzarse ellas espontáneamente. Y dice, gran número de españoles no se consideran explotados ni torturados. En América, sigue Hayes, se ha registrado una curiosa y reiterada expectación sobre el derrumbe automático del gobierno del general Franco. Fue altisonantemente voceado por los periódicos durante la primavera del 43, apenas se realizaron nuestros desembarcos en el norte de África. Se repitió con más fuerza aún al caer Mussolini y firmar Italia el armisticio.
posteriormente aún al ocuparse Roma y desembarcar en Normandía. Desde entonces se ha afirmado a coro repetidas veces que el triunfo de las armas aliadas no podía dejar de producir la rápida abdicación y desaparición del general Franco y de quienes le rodeaban. Lo más curioso de todo esto, estoy citando a Hayes todo el tiempo, es que los sucesos exteriores sirvieron para fortalecer la posición de Franco en el interior del país. Dice, después de todo, el régimen representa a aquella parte del pueblo español que ganó la guerra, y sería inédito en la historia del mundo que los vencedores de una lucha como esta dijesen a los vencidos a los 5 o 6 años: lo sentimos, no debíamos haber ganado. Hemos ocasionado un desorden considerable. Queremos devolveros el poder y dar la bienvenida a vuestros jefes, dejándoles que hagan lo que quieran con nosotros. Claro, es lo que pretendía, en definitiva, ¿no? Y continúa Hayes, imaginémonos al general Grant diciendo algo parecido a los jefes de la Confederación del Sur en plena reconstrucción después de nuestra guerra civil. Bueno, un signo de los tiempos y de la nueva política española, pues fue que Franco permitió a aviones militares suseños cruzar territorio español y aterrizar en él. Dice Hayes, ventaja que jamás logró el Eje, ni siquiera en aquellos días en que la suerte de la guerra le era favorable. Claro, efectivamente Franco no lo permitió, aunque permitió otras cosas, como el espionaje alemán o el suministro a submarinos y cosas por el estilo, ¿no? Pero esto no lo permitió, entre otras cosas, tampoco porque para los alemanes no era demasiado útil. No tenían grandes objetivos que atacar en Marruecos, ¿no? Que teóricamente les era favorable, ¿no? Bueno, cierto que el permiso llegó ya en marzo, cuando la suerte del Tercer Reich pues estaba echada y el acuerdo no iba a pesar sobre su hundimiento, porque los bombardeos sobre Alemania no partieron nunca de España, ¿no? Franco en aquel momento apostaba resueltamente por el entendimiento con Washington, pese a su inquietud ante el histerismo político de América. Recordemos que intentó primero el acuerdo con Inglaterra, que el gobierno inglés se puso muy chulo diciendo que entre ellos y los soviéticos iban a garantizar la estabilidad y la paz en Europa. Entonces, por ello, Franco abandonó esa baza y trató de entenderse con Washington, lo cual iba a ser un proceso también muy largo, ¿no? La impresión de Hayes sobre Franco difiere mucho de la de Howard, que vimos la otra ocasión, y merece la pena consignarla. Dice él, pronto me di cuenta de que ningún parecido guardaba el general con las caricaturas que de él corrían en la prensa izquierdista de los Estados Unidos. Físicamente no era tan gordo ni tan bajo como querían presentarlo, y tampoco hacía nada por pavonearse. Desde el punto de vista espiritual, me pareció no tener nada de torpe, ni ser un poseído de su persona, y antes se me reveló como dotado de una inteligencia clara y despierta y de un notable poder de decisión y cautela, así como de un vivo y espontáneo sentido del humor. Rió fácil y naturalmente, como yo no puedo imaginarme que lo hiciesen Hitler o Mussolini más que en la intimidad. Bueno, pues a Hayes le sustituyó el 24 de marzo, ya el 45, ¿no? Pues Norman Armour, un veterano, dice él, un veterano de nuestro cuerpo diplomático y con gran experiencia en los países de habla española, además de sus largas misiones en París, Roma y Tokio. Este Armour era más izquierdista y llegaba con instrucciones de Corps del Hout, o sea, del Departamento de Estado useño, para eliminar cuanto recordara al fascismo, dice, por el bien de los españoles. Siempre estaban preocupados por el bien de los españoles. Y para movilizar los recursos españoles en la reconstrucción de Europa. Cortar cualquier apoyo al agonizante Reich, a Alemania nazi, y defender el interés del capital de USA. Se trataba de aplicar las orientaciones de una reciente conferencia en Yalta, de lo que ya hablaremos el próximo día, porque Yalta parecía ya pronosticar la destrucción del franquismo sí o sí. Y, en fin, por aquel tiempo,
que ya digo, ya hablaremos más de Yalta y de Potsdam, que fueron dos conferencias fundamentales en las que se intentó decidir el futuro de España y no se consiguió por parte de No se estos. consiguió. Quizás el de Europa quedó manifestado, quedó dibujado, ¿no? Lo que sería la nueva Sí, Europa, una vez acabada la guerra, pero en España no se consiguió ese dibujo que habían decidido para exactamente, nosotros. exactamente. Eso es, por eso digo que uno de los grandes éxitos de Franco fue mantener la plena independencia de España, que no debe nada ni al ejército useño ni al ejército soviético, ni a las finanzas useñas. Las finanzas que permitieron al resto de Europa pues Salir no sé, adelante, la masa despegar de un todo. poco, sí. Bueno, vamos a seguir entonces un poco con el maquis, ¿eh? Porque es una cosa muy importante, ya que todo el mundo da por hecho de que si el maquis no triunfó es porque no podía triunfar, que estaba mal hecho, mal organizado, mal planteado. No es así en absoluto, ¿eh? No, falló por otras cosas. Y no hay que olvidar que en Grecia el maquis griego, es decir, los guerrilleros comunistas griegos, pues estuvieron muy cerca de ganar. Y tuvo que intervenir primero Inglaterra, que tiró la toalla, y luego USA, para asegurar que no se impusieran allí. Bueno, pues por entonces, además, ya veremos una cosa muy curiosa, y es que los monárquicos querían jugar con el servicio secreto useño y con los comunistas para provocar una invasión useña, ¿no? Y, en fin, de momento, los comunistas no pensaron repetir una aventura como la del Valle de Arán. Todos coincidían, sin embargo, que tenía una gran importancia la idea de utilizar las guerrillas para provocar la intervención aliada. Pero claro, el Partido Comunista quería crear su propia fuerza armada a fin de tener el papel decisivo en el posfranquismo, ¿no? Que todo el mundo pensaba inminente. Por ello, continuaba introduciendo en el país pues a cuadros probados, cuadros, es decir, especialistas, ¿no? Probados en el maquis y hasta en la lucha partisana soviética. O sea, en la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, pues utilizo esto. Hay un personaje, que es el padre del protagonista, que ha estado en la guerrilla de Medvedev, que fue una guerrilla muy famosa partisana en la Unión Soviética, en Ucrania, ¿no? Y efectivamente allí había algunos españoles. Bueno, pues por esto el Partido Comunista continuaba introduciendo en el país, ya digo, cuadros, especialistas, como digo, ¿no? En guerrilla, ¿no? Estos especialistas encontraron pocas simpatías entre la población, como ya habían comprobado en el otoño con el Valle de Arán, y eso hacía su tarea bastante difícil. En Rusia, los partisanos se habían implantado sembrando el terror entre la población civil desafecta ante la indiferencia de los alemanes, porque al principio los alemanes no le daban importancia, pensando que los que estaban sufriendo los partisanos era la propia población rusa. Y no se daban cuenta que con ello se estaban implantando, y al final fueron ellos, los alemanes, los que llevaron la peor parte, ¿no? O sea, la lucha de los partisanos en Rusia fue tremenda, ¿no? Y la lucha contra ellos lo mismo, ¿no? El modelo de los alemanes no sirvió en España, porque desde el primer momento la policía no iba a permanecer indiferente ante las acciones del maquis, ¿no? Los guerrilleros esperaban superar estos obstáculos con algo de tiempo y la intensificación progresiva de las acciones. Es decir, la guerrilla tenía la necesidad de imponerse, por ejemplo, en una zona por el terror, liquidando a todos los simpatizantes del régimen, por ejemplo, ¿no? O imponiéndoles el terror de una manera u de otra. Y cosa que, ya digo, en Rusia lo habían conseguido gracias a la indiferencia del ejército alemán. La indiferencia al principio, ¿no? Pero aquí no iba a haber esa indiferencia al principio, ni muchísimo menos. Desde el principio el régimen se volcó en aniquilarlos, ¿no? Entre tanto, claro, el maquis debía correr muchos riesgos para conseguir armas, para conseguir apoyos seguros, que eran escasos, montar estafetas para el correo y los suministros, etcétera, todas estas acciones típicas de la guerrilla, ¿no? Las estafetas solían instalarse para la comunicación, ¿no?
instalarse en huecos de árboles o bajo piedras de cierto tamaño, cerca del chozo de algún pastor o la casa de algún campesino, que eran los enlaces, servían de enlaces, y de este modo no necesitaban verse ni concertar citas entre unos y otros, que siempre eran peligrosas. Los guerrilleros debían vigilar el lugar antes de acercarse, porque, como ocurriría a veces, la Guardia Civil podía haberlo descubierto y les había preparado una emboscada. Otros problemas surgían de las querellas dentro de las partidas, la formación política desigual y la tendencia también al bandidaje entre ellas, ¿no?, que desde el principio se notó mucho. Y otro problema que tenían era la dificultad de encontrar atención médica para las heridas o las enfermedades, que, claro, eran muy fáciles de contraer en una existencia tan penosa, ¿no? A veces obligaban a atenderles a médicos normales. Esto lo menciono también, lo utilizo también en la novela, sonaron gritos y golpes a la puerta, a punta de pistola, ¿no? Este era un método peligroso, porque, claro, los médicos podían al final informar a la Guardia Civil. La agrupación guerrillera de la zona centro insistía a la dirección a finales del 44. Dice: la urgencia del médico para nosotros es de carácter inmediato. Esperamos que esto no se demore. El médico debía estar entrenado, dicen ellos, para largas marchas y con peso encima, como es el equipo y la comida, pues de no ser así, como comprenderéis, nosotros no tenemos retaguardia y corre peligro de caer en manos del enemigo. Es decir, debía ser un guerrillero más, porque, cito de nuevo, una de las mayores dificultades que tenemos es que aquí existe demasiado personal inútil, mujeres, viejos y niños. En fin, muy pocos para dar la cara, y lo peor es que todos comen. Decían los grupos guerrilleros que andaban por el monte, ¿no? El informante exageraba, porque los viejos y las mujeres contribuían a la lucha en alguna medida, ¿no? Y niños apenas habría alguno que otro. Pero, en fin, lo que le interesaba era dar cuenta de que la situación era difícil y la necesidad de médicos completamente urgente, ¿no? Bueno, en el libro Años de Hierro explico también algunas cosas un poco, digamos, íntimas de la zona, ¿no? Sí. Que eran simpáticas a su manera, ¿no? Que revela, pues eso, sentimientos un poco menos brutos de lo que muchas veces parece, ¿no? Bueno, la estrategia guerrillera preveía acciones en sierra y campos, también en ciudades, donde tendrían más repercusión. Y a este efecto, por ejemplo, se formó al comenzar el 45 un equipo llamado Cazadores de Ciudad, a cargo de José Vitini, que era un gijonés muy activo en la resistencia francesa, a quien el gobierno de Gaulle había otorgado el grado de teniente coronel. El grupo puso algunas bombas en el diario Informaciones, en la agencia de ferrocarriles alemanes y la delegación de prensa de la calle Montesquinza, y realizó atracos para llegar fondos. Eran golpes menores hasta que decidieron asaltar un local de la Falange en el barrio obrero de Cuatro Caminos y matar a cuantos allí estuviesen. La acción tuvo lugar el 25 de febrero, 45 estamos. Según el parte de guerra comunista, el grupo número 17 de la agrupación de guerrilleros de Madrid atacó y tomó por asalto el local de la Falange del distrito de Cuatro Caminos, ajusticiando en el interior del mismo al secretario de la Falange del distrito y a otro jerarca falangista. Cumplido su objetivo, nuestros guerrilleros se retiraron sin sufrir bajas. Bueno, no existía un grupo número 17, sino solo aquel, que estaba compuesto de 5 personas, y la realidad había sido algo menos heroica. El edificio carecía de protección, y simplemente entraron y mataron al conserje y al subdelegado de Falange, que eran los únicos presentes en aquel momento. Bueno, el golpe, claro, planteaba un reto amenazador en aquel ambiente internacional, y el régimen quiso dejar clara su resolución de no dejarse intimidar, ¿no? Al día siguiente una multitud asistía al entierro de las víctimas. Grupos de Falange buscaron a izquierdistas por el barrio de Cuatro Caminos para extraerles información por la vía dura, pero sería la policía quien antes de un mes diera con el hilo y que condujo a la localización de una imprenta clandestina y del grupo, ¿no? En Madrid, pues Carrillo seguía con sus intrigas para liquidar a Monzón, y en febrero una carta abierta supuestamente de la delegación del Comité Central en el interior
y que en realidad la había escrito en Francia el mismo Carrillo, pues pintaba un cuadro espléndido de logros y posibilidades del Partido Comunista en España que estaban desaprovechados por la pasividad de Monzón y los suyos. O sea, entonces, había grandes posibilidades, pero Monzón las estaba echando abajo, según Carrillo, ¿no? Que decía que con eso retarda aún el desencadenamiento de la rebeldía popular y patriótica, rebeldía que nunca existió. Él acusaba a los monzonistas de obrar como los que esperan la liberación de España de los actos que puedan desarrollarse fuera de nuestras fronteras y no de la acción misma de los españoles. Recomendaba ejecutar a todos los magistrados que firmen una pena de muerte y a los jefes de la falange. Por cada patriota ejecutado deben pagar con su vida 2 falangistas. También animaba a preparar la insurrección nacional a la luz del día a través de multitud de acciones parciales, de huelgas, manifestaciones, etc. Y amenazaba a Monzón con extirpar los residuos de quiñonismo a sangre y fuego. Este Quiñones es otro personaje al que querían liquidar, que era el que intentó reorganizar el partido en Madrid, y fue detenido y, en fin, él lo había reorganizado y había pagado con la vida, pese a lo cual la dirección comunista en México le había tachado de traidor, porque no lo había hecho sin contar con la autoridad de México, ¿no? Bueno, pues Monzón había incurrido en delitos semejantes al pasar por alto a los agentes de Carrillo. A continuación, nos Carrillo... 3 minutos. 3 minutos. Bueno, sí, qué lástima. Carrillo buscó el respaldo de la Pasionaria y de los jefes instalados en Moscú, presentándoles a Monzón como un personaje dudoso, quizá un traidor o un provocador. Se va a invitar a Monzón a que venga a Francia para discutir conmigo. Si se resiste o busca subterfugios, le plantearé que eso significa enfrentarse con la dirección del partido. En caso de que llegase a una posición extrema, los camaradas de allá romperán el contacto con él y le dejarán aislado. No vacilaremos ante nada. Monzón y los suyos seguían en España perseguidos por la policía, pero ya corrían más peligro que por parte de sus correligionarios, más que de la policía, ¿no? Otro punto de la estrategia comunista, la unión con las demás organizaciones de exiliados, pues no daba frutos, ¿no? El PSOE, bajo la dirección de Prieto y de Llopis, había celebrado en septiembre anterior su primer congreso desde la guerra, en Toulouse, y como signo de su voluntad de volver a España, ya que Franco se iba a caer enseguida, lo cual implicaba rivalidad y no unidad con el PC. Recordemos que cuando murió Franco, fue una cosa parecida. El PC montó su Junta Democrática y el PSOE su Plataforma Democrática. Cada uno quería lo suyo, ¿no? Y bueno, ya que no queda más tiempo, vamos a dejarlo ahí, en que el Maquis empezó fracasando, permaneció, por supuesto, la idea, que era una idea, insisto, estratégicamente bien fundada, salvo que la insurrección popular nos iba a producir, y fracasó también la estrategia del PC en cuanto a crear una amplia unión con los exiliados y todas las fuerzas políticas que entonces había contra el franquismo. Esto estaba fracasando entonces. Pues, don Pío, lo dejamos aquí. Si le parece, volvemos la próxima semana a 1 hora con la historia con don Pío Moa, y recordar también su último libro sobre la Segunda República, en este año tan especial que conmemoramos el 90 aniversario de la Segunda República. Sí, es muy fundamental que la gente sepa a qué atenerse sobre eso. Pues, don Pío, un abrazo muy fuerte y volvemos mediante aquí a la próxima semana. Un abrazo a todos. Un abrazo, adiós.